Queridos hermanos, bendiciones para todos. Estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario. Hoy nos presenta la liturgia el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 21 al 27. Yo les invito para que lean este trozo del Evangelio y así poder comprender mejor todo el sentido de esta homilía, de esta palabra del Señor que nos dirige hoy al corazón. Jesús les anuncia a los discípulos que tiene que subir a Jerusalén, que será sentenciado, que será condenado, ejecutado y resucitará al tercer día. Y esto escandaliza a los discípulos, tanto que Pedro se lo lleva a un lugar aparte y le dice, no, Señor, pero esto no es posible, esto no te puede pasar. Hay un contraste grande entre esto que está diciendo Pedro hoy y el Evangelio de hace una semana. El domingo pasado, Pedro, cuando Jesús preguntó, bueno, ¿y para vosotros quién soy yo? Él tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tanto que Jesús elogió a Simón, diciendo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer, ¿y qué pasó en Pedro? Pedro que hace una semana estaba haciendo una profesión de fe en el mesianismo de Jesús y hoy está escandalizado por lo que Jesús les está anunciando. Parece que hay una contradicción, pero en el fondo no es tan contradictorio. A ver, tendríamos que entender aquí que Pedro, al igual que la mayoría de los judíos, estaban esperando al Mesías y esperaban un Mesías al estilo del rey David. Allá en el Antiguo Testamento, un Mesías como David, que fue un guerrero, fue un gran estratega militar y que liberó a Israel de todos los enemigos que lo circundaban. Ahora, en la época de Jesús, pues están viviendo un momento particular, están bajo el dominio de los romanos, del Imperio Romano. Y en el fondo del corazón de los judíos esperaban a un Mesías que los liberara del yugo de los romanos. Entonces, cuando Jesús dice que tiene que ser sentenciado, ejecutado, pues algo que no cabe en la cabeza. Y también a nosotros muchas veces nos pasa. Por eso es importante que el Evangelio nos presente como esta realidad completa de Pedro, de reconocer por un lado a Jesús como el Mesías y por el otro lado de también escandalizarse por lo que Él está anunciando, el Señor. Porque nuestra vida espiritual es así, nuestra vida espiritual es de luces y de sombras. Tenemos momentos muy especiales donde experimentamos la presencia del Señor, donde vemos todo tan claro. Pero hay otros momentos de sombra, hay otros momentos de oscuridad. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a la realidad del dolor, del sufrimiento. Ninguno de nosotros quiere sufrir. Pero es la realidad que tenemos nosotros. Por eso cuando rezamos también la salve a la Virgen María, decimos esa expresión, este valle de lágrimas, porque eso es la vida también, un valle de lágrimas. Lo que le dice Pedro a Jesús, hoy al Señor en el Evangelio, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que me haces tropezar, eres piedra de tropiezo, porque tus pensamientos son como los de los hombres y no como los de Dios. No es que el Señor le esté diciendo a Pedro que él es el diablo, ni más faltaba, no le está diciendo que él es el diablo. Lo que le está diciendo es que así como el diablo te sugiere que toda la felicidad está en no sufrir, que toda la felicidad está solo en gozar, pues esto que le está diciendo Pedro al Señor es piedra de tropiezo. ¿Y por qué piedra de tropiezo? Porque Jesús también experimentó miedo ante la proximidad de la muerte. No podríamos pensar que Jesús, sencillamente contándole a sus discípulos que morirá en Jerusalén, pues Jesús estaría pensando en su corazón, bueno, esto es un juego de niños, ¿qué más da? Me van a crucificar, pero a los 3 días voy a resucitar. No, el Señor no está pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque en el dogma de la Iglesia decimos que Dios es Dios y hombre, Jesús, la persona de Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, Jesús, al asumir nuestra naturaleza, se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, lo dice claramente San Pablo, la palabra de Dios. Por lo tanto, si Jesús se hizo igual a nosotros, en la naturaleza humana de Jesús también hubo miedo ante la amenaza de la muerte. Porque eso es una cosa que tenemos inherentes todos los seres humanos. Podemos amar mucho al Señor, podemos tener muchas ganas de un día contemplar en el cielo, pero no nos queremos morir. Hay un instinto de conservación de la vida. Pensemos que una persona que está enferma tiene 20 años, 30 años y va al médico.
Pero igual puede ir una persona de 60, de 70, de 80 al médico. Y si está enferma, va a buscar la manera de curarse. Y si el médico le dice, tienes que tomarte estas medicinas, tienes que hacer estas cosas, pues seguramente nos vamos a empeñar en hacer eso, porque queremos vivir. Y si nos dicen incluso a los 65, a los 70 años o a los 75, que nos tienen que hacer una cirugía porque se nos prolonga la vida, si no nos operan nos morimos, nadie va a razonar diciendo, pues qué más da, yo ya me voy a morir, yo no me voy a operar. Normalmente lo asumimos. A ver, habrá situaciones que son de alto riesgo donde incluso un médico puede aconsejar, mejor no hacemos una cirugía porque se puede morir. Pero en condiciones normales tratamos de buscar prolongar la vida. Y es válido, es válido. Jesús, cuando estaba en el huerto de los olivos, tuvo miedo, tanto que Santiago, Pedro y Juan lo vieron con una angustia de muerte. Y Jesús oró al Padre diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vemos allí? Que Jesús tiene miedo de morir. Jesús es obediente a ese misterio, a ese plan de Dios, a ese amor tan grande de Dios por la humanidad, que entregó a su propio Hijo. Amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Pero Jesús, humanamente, experimentó el miedo, la angustia ante la proximidad de la muerte. Por eso cuando Pedro le dice eso, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Y Jesús entonces aprovecha esto que está diciendo, este diálogo con Pedro, para evangelizar a sus discípulos, y entonces ya les habla pues a todos, y ese evangelio es para nosotros, para todos nosotros. Y dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es lo más difícil. Cuando nosotros hacemos un favor a alguien que apreciamos mucho, que le tenemos cariño, cuando hacemos aquellas cosas que nos gustan, pues eso no representa un sacrificio, no representa una penitencia, lo hacemos gustosos, pero qué difícil es cuando tenemos que hacer algo por alguien que no queremos tanto, que nos cuesta, que nos es un poco antipático, por esas personas que quizás nos han hecho daño. Qué difícil es hacer aquello que no queremos hacer. A veces hacemos en nuestro tiempo libre cosas que nos gustan, pero a veces tenemos que hacer otras cosas que no nos gustan, pero las tenemos que hacer porque tenemos que ser responsables, porque tenemos un compromiso, por lo que sea. Hay muchas cosas en la vida que hacemos que no nos gusta hacer, pero que las tenemos que hacer. Entonces, el Señor nos dice hoy, negarse a sí mismo. Eso es lo más difícil, negarnos a nosotros mismos. Para eso se requiere disciplina, pero más que disciplina, una gracia muy grande de parte del Señor. Y nos dice el Señor, tome su cruz, la cruz de cada día. No le tenemos que estar pidiendo cruces al Señor, las cruces llegan, pero el Señor nos da la fuerza. Cuando tenemos fe, las cruces que vienen en nuestra vida las llevamos con más entereza, porque sabemos que el Señor nos acompaña, así como Jesús tuvo al cirineo que le ayuda a llevar la cruz, el Señor que conoce nuestra fragilidad, que conoce nuestra naturaleza, porque Él ha asumido nuestra naturaleza, el Señor también nos ayuda. El Señor también nos ayuda a llevar la cruz, pero la tenemos que llevar con valentía, con fuerza, sin miedo, aunque haya muchas dificultades. Y yo creo que no hay ninguna persona que no tenga experiencias de dolor. Ninguna persona de los que están viendo este vídeo puede decir, yo nunca he sufrido en la vida, yo no tengo nada, todo ha sido felicidad, no tengo ningún dolor, ningún sufrimiento, no he sufrido por nada. No es verdad. Tú y yo sabemos, cada uno sabemos que hemos tenido tantos sufrimientos, que hemos tenido tantos dolores. Por eso Jesús habla ahí de la experiencia de la cruz. Y luego el Señor dice otras frases en el Evangelio que es importante que tengamos en cuenta. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Esta lógica de Dios es muy distinta a la lógica humana. La lógica humana que nos dice a nosotros que si yo cuido mi vida, si yo la conservo, pues la salvo, es decir, la conservo, si la cuido. Pero si yo expongo, si yo me arriesgo, si yo gasto mi vida, pues la voy a perder, pero no. Porque aquí no se está hablando de la vida física, se está hablando de la vida eterna. Y entonces, cuando yo
pienso solamente en mí, cuando cierro a cal y canto las puertas y las ventanas y estoy en mi mundo, y aunque todo el mundo esté mal y aunque haya muchas necesidades y muchas dificultades, pero yo solamente pienso en mí, me consiento demasiado, me mimo demasiado, pues perderé mi vida, porque me presentaré ante el Señor en el último día y tendré que decirle que he escondido mis talentos, que no he hecho su voluntad, que no he servido al prójimo. Pero cuando yo desgasto mi vida por el hermano, cuando yo salgo de mí mismo, cuando yo me entrego, cuando yo me dono, cuando soy generoso, pues en esa medida en que voy dando mi vida, pues esa vida física se irá desgastando porque vamos gastando las fuerzas, las energías, pero con el paso del tiempo, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a recibir la corona, vamos a recibir la gracia, vamos a recibir la vida verdadera. Y Jesús termina el Evangelio diciendo, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? O podríamos traducirlo mejor, si pierde su alma, si pierde su alma. Entonces, estamos viviendo este tiempo de pandemia, ya con esto voy terminando esta reflexión. Estamos en este tiempo de pandemia desde hace muchos meses y ahora a nivel mundial está llegando una nueva ola, una nueva oleada de contagios. Aquí en España están subiendo desorbitadamente de nuevo las cifras de personas contagiadas en muchos lugares del mundo. Y la gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo. Otras personas no son tan responsables, pero hay gente que tiene miedo. Y es normal y es válido tener miedo, es el instinto de conservación de la vida. Pero cabría preguntarnos, nosotros también, así como todos los gobiernos del mundo están en una carrera por encontrar una vacuna para erradicar el COVID-19, qué bueno que nos preguntáramos nosotros, bueno, ¿y cuál es la vacuna a nivel espiritual? ¿Cuál es la vacuna contra el pecado? Pues la vacuna contra el pecado es el sacramento de la confesión, de la reconciliación, la Eucaristía, el estar en gracia de Dios, el recibir los sacramentos, el recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo vivo y presente en la hostia, para que nosotros tengamos la fuerza de combatir contra el demonio, contra el pecado. Nos preocupamos por muchas cosas. Nos preocupamos por prolongar la vida y al final todos nos vamos a morir. Si no nos morimos de coronavirus, nos vamos a morir de otra enfermedad o nos vamos a morir de viejos, pero igual aquí no nos vamos a quedar eternamente en esta tierra. Aquí vivimos, lo dice el mismo a la misma palabra del Señor. El hombre vive 70 años y el más robusto hasta 80. Bueno, hoy día se ha prolongado más la posibilidad de vida, entonces la gente ya llega fácilmente a los 90 años y algunos alcanzan hasta los 100, pero de ahí para arriba, yo creo que ya después está uno viviendo un poquito, lo decimos así en Colombia, viviendo las horas extras, ¿no? Entonces, igual nos preocupamos tanto por salvar nuestra vida sabiendo que igual nos vamos a morir. ¿Y la vida eterna? Si esto es un abrir y cerrar de ojos comparado con la vida eterna, y la vida eterna nos preocupamos tanto para estar en gracia del Señor, para no estar en pecado, para poder un día gozar de la presencia del Señor para siempre. Sería bueno que nos hiciéramos esa pregunta. Hoy el Señor nos lo plantea al final del Evangelio. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros buscar por todas partes la curación de las enfermedades? Y claro que hay que buscarlas porque es normal y Dios ha dado inteligencia a los seres humanos y está bien que la medicina avanza y que busquemos curar las enfermedades. Claro que sí, sería ignorancia decir que no tenemos que ir al médico, que no tenemos que tomar medicinas porque el Señor nos cura. No, no, no. El Señor ha dado inteligencia a los seres humanos y bueno, está la ciencia que también la medicina nos ayuda. Pero si todo eso y todos esos esfuerzos también de la misma manera nosotros nos preocupáramos por la salvación del alma, sería otra cosa. Y termino ya esta reflexión también pensando, nos escandalizamos con la cantidad de muertos y yo no quiero relativizar, ni más faltaba relativizar la cantidad de muertos y tanta gente que ha perdido seres queridos, claro, con mucho dolor, gente que ha perdido seres queridos y tengo amigos que han perdido seres queridos en esta pandemia.
Pero las cifras de muertos a nivel de España, de Colombia, de todos los lugares, de Brasil, Estados Unidos, todo lo que vemos todos los días, esas cifras son irrisorias, y no me malinterpreten, ojo, irrisorias comparadas con la cantidad de niños abortados y abortados legalmente con el beneplácito de los países. Los mismos gobiernos que están buscando una vacuna para que la gente no se muera de coronavirus son los mismos gobiernos que han creado leyes para matar a los niños. Incluso con dolor hemos visto en noticias últimamente que hay ya países donde han aprobado que una mujer puede abortar a los niños, a un niño, hasta el último día de gestación, hasta el 9º mes. Prácticamente ya el niño para dar a luz, para nacer, y se puede abortar. Es una cosa demoníaca, diabólica. Y lo aprueban. Y la misma gente que sale a las calles con pancartas para pedir tantas cosas, cambio climático, que cuidemos el planeta, estamos ya hasta la coronilla de escuchar todos los días todos estos temas, que sí, que hay que cuidar, tenemos que cuidar el planeta, sí. Pero estamos todos los días con ese tema, defensa de los animales, cuidar el planeta, no contaminar los mares, no contaminar los ríos, todas esas cosas. Y la vida humana, ojalá viéramos las cifras de todos los abortos legales, aparte de los que se hacen también, que no están, digamos, en estadísticas, pero todos los que están en estadísticas, y triplica o pasa muchas veces la cifra de muertos en el mundo por COVID-19. Pues hermanos, creo que tenemos que hacer una profunda reflexión de todo esto. Bendiciones para todos.